acuerdo a lo que ya indicaba el pronóstico, en eso estamos y hoy vino el agua finalmente. Estamos en Ventana Andina, pero desde la cordillera nos tomamos una licencia para viajar hasta el mar Atlántico para saber cómo están los vecinos y vecinas del Golfo San Matías organizados de cara a lo que habíamos abordado aquí inicialmente en la radio y en la mañana al respecto de proyectos productivos extractivos que ponían en peligro, bueno, toda la vida en ese golfo y alrededor de ella. Vamos a actualizar esta información de la mano de Fabricio Di Giacomo, que es parte de la multisectorial del Golfo. Buen día, Fabricio, bienvenido. Robert y Maca, te saludamos de este lado. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien por acá? Con mucho sol. Sí, Bueno. mira, muy distinta situación la que estamos viviendo con esta lluviecita otoñal por estos lares. Pero si te parece, para comenzar, porque hubo novedades, ¿no?, en los últimos tiempos, pero tal vez es una vez más momento de tomar dimensión de las amenazas, ¿no?, que tenían allí en el Golfo a la vida silvestre y a la vida, digamos, como vecinos y vecinas, motivo por el cual te quería consultar, bueno, que contextualizáramos ¿Cuál había sido la motivación por la que se organizaron en la multisectorial? Bueno, la multisectorial surge el año pasado, en agosto, inmediatamente después de una sesión en la legislatura, donde se presentó un proyecto de manera sorpresiva que contemplaba la modificación de la ley 3308. Esta ley tiene vigencia desde el año 99, cuando surge de las luchas populares de aquel entonces. Yo tenía 13 años en ese momento y salimos, me acuerdo, con toda mi familia a juntar firmas porque querían instalar un oleoducto, también YPF en aquel momento, y con muchos vecinos y vecinas de la zona nos juntamos, organizamos jornadas, actividades, marchas y demás, y pudimos concretar en el año 99, junto a la legislatura, esta ley que nos protegió como Golfo de cualquier tipo de contaminación hidrocarburífera durante casi 30 años. Esto permitió también que las grutas se desarrollaran, las grutas y toda la zona del Golfo, ¿no? Claro, digamos que el emprendimiento turístico se desarrolló, claro. Sí, y no el productivo, extractivo. Exactamente, todo este tiempo, de hecho, la gruta creció un montón, se está expandiendo para todos lados, tanto la pesca como el turismo se han venido desarrollando de manera sostenida. Y bueno, la legislatura nos sorprendió el año pasado con esta modificación de la ley, que se concreta finalmente en septiembre, el 9 de septiembre, en segunda vuelta. Fue un proyecto que se presentó sin contemplar la consulta previa, sin el tratamiento en comisiones, que es obligatorio por ley. No nos dejaron ingresar en las sesiones, nos presentamos de manera democrática y pacífica, con nuestros derechos ciudadanos por delante para participar de la audiencia. Enviamos un montón de información a través del correo oficial, que es el correo que te permite la legislatura para hacerle llegar a los proyectos y a los legisladores y legisladoras cualquier tipo de inquietud, pero no solamente uno como vecino, como es mi caso, vecino de acá de las grutas, sino de especialistas en el tema, de biólogos, biólogas, científicos de todo el mundo, que decían el por qué no a esta modificación del proyecto. Finalmente se concreta la modificación de la ley 3308, y se abre las puertas de esta manera a la construcción de un puerto petrolero en pleno Golfo San Matías, con un oleoducto que lo conecta con Vaca Muerta, en Neuquén, que atraviesa más de 700 kilómetros de suelo rionegrino, pasando por debajo del Río Negro, o sea, pasando por territorio comunitario mapuche, bueno, y desembocando en Punta Colorada, que es acá cerquita de las grutas, unos kilómetros más abajo por la costa del Golfo. Poniendo bajo amenaza todo lo que conocemos desde la vida, desde el ambiente hasta las comunidades que hacemos vida acá. Ahora, Fabricio, dicen justamente, bueno, vamos a priorizar un oleoducto y un desarrollo de los combustibles que a nivel global están en retroceso, hablamos de los fósiles, y bueno, guárdense las ganas de los desarrollos turísticos, de tomar agua limpia y demás, o hablan de una convivencia entre justamente estos proyectos absolutamente, bueno, que requieren de mega inversiones, y de que sería posible esto, seguir con la vida tal cual la conocemos, aunque se hagan las obras que mencionabas del oleoducto, bueno, y con las extensiones, ¿no?, de tierra afectadas. Sí, el discurso nosotros estamos tratando por todos los medios de comunicarle a la gente y de hacerle llegar la información, que no hace falta ser un especialista técnico para entenderla, y que tiene que ver un poco con justamente ir en contra de este discurso hegemónico de las corporaciones petroleras,
este discurso que quieren imponer no solamente las corporaciones, sino que también cada político, cada persona que está participando desde el marco de gobierno, lo adopta, porque bueno, está todo como muy fríamente calculado, para decirlo de alguna manera, y tiene que ver con esta promesa de desarrollo, de progreso, de que se puede convivir, puede convivir el turismo con un desarrollo hidrocarburífero, y no hace falta irse muy lejos para por ejemplo, comentarle dos cosas que son para nosotros fundamentales, que de hecho estamos comunicando todo el tiempo por nuestras redes. Por un lado, toda esta promesa de desarrollo y trabajo viene de Vaca Muerta. Vaca Muerta está ubicada en Neuquén, y Neuquén por segundo año consecutivo, por los índices del INDEC, no es algo que nosotros inventamos, es la provincia más pobre de la Patagonia. Una provincia que alberga Vaca Muerta, que está funcionando desde hace 10 años y que es una provincia petrolera desde hace décadas. Pero además de eso, la cantidad enorme de accidentes ambientales que tiene Vaca Muerta, por ejemplo, se registran un montón de sismos, cosa que no sucedían antes en la zona. Las napas contaminadas, el agua, los vecinos que le prometieron gas y que iban a tener gas gratis, siguen comprando su garrafa porque ni siquiera tienen gas por servicio. Entonces, toda esa mentira, esa fantasía que prometen y prometen una y otra vez del trabajo y el desarrollo, es muy fácil de desarticular porque uno ve los datos concretos. También, por ejemplo, sabemos que las empresas, porque también nos dicen que es un proyecto soberano, nacional, que va a traer el desarrollo a la región, y sabemos que el sector petrolero, el sector energético, por ejemplo, entre el 2020 y el 2022, se llevó más de 13.000 millones de dólares del país. Y esto no implica que se la llevan porque son ganancias que produjeron honestamente, todo lo contrario. Tienen un montón de artilugios legales donde sobrefacturan, donde fugan un montón de dinero, aprovechándose de los beneficios que le otorga el Estado argentino, que les permite incluso sacar un porcentaje altísimo de crudo sin pagar ningún tipo de regalías. Entonces, y en ese mismo lapso de tiempo, ese 2020-2022, el país tuvo que comprar energía por 7.000 millones de dólares. Estamos hablando de cifras aparte gigantescas, que tienen que ver todo con plata que se va del país. O sea que ni siquiera tiene una matriz nacional o soberana estos proyectos. Y acá en el Golfo, lo que decíamos al principio, el desarrollo sostenido del turismo y la pesca ha hecho que las poblaciones que hacemos vida en la costa del Golfo tengamos un desarrollo muy importante en todos estos últimos años gracias a la protección que nos dio la ley 3308. Entonces nosotros no estamos diciendo solamente que no queremos el petróleo por una cuestión porque somos ambientalistas y no nos gusta el petróleo en el mar, cosa que ya sería un buen argumento igual de por sí solo nomás, sino que lo decimos porque hay miles de puestos de trabajo que podrían estar bajo amenaza si este proyecto petrolero se instala acá en el Golfo San Matías. Fabricio, ¿cómo es el pedido de información? Porque si algo también caracteriza las luchas ambientales es la falta de información oficial, ¿no? Que una y otra vez son requeridas por las grandes movilizaciones y, bueno, queremos saber si el gobierno ha respondido a esto y, por ejemplo, a instancias participativas, ¿no? Como también se reclama y cuyo, bueno, por ejemplo, Faro ha sido Chubut también con los plebiscitos, bueno, ¿cómo vienen con este tema? Y la verdad que siempre la respuesta que nos da el gobierno, y digo el gobierno así como un genérico muy amplio, porque en estos temas no hay grietas, no hay partidos políticos, viene un partido, viene otro, y siempre la matriz extractivista se mantiene, ha sido siempre la respuesta muy frustrante. Hace poquito estuvimos, antes de las elecciones, con un debate acá en el Ejido sanantoniense, de los candidatos y candidatas, y salvo un par que se manifestaron en contra del proyecto, el mismo candidato que es actual intendente de San Antonio Este, prefirió omitir el asunto del proyecto del oleoducto. De hecho, se le dio un tiempo de 3 minutos para que hablara, no llegó a hablar del oleoducto porque se ocupó en dar muchas cifras de otras cosas, y cuando se le otorgó otro minuto más para que pueda pronunciarse sobre el proyecto, no tomó la palabra. Entonces, esa es un poco la respuesta que nos dan los legisladores y legisladoras. Presentaron la segunda vuelta cuando modificaron la ley 3308, diciendo que no había ningún tipo de observación sobre el proyecto. Y tenemos pruebas que enviamos más de 100 y pico, 150 correos de diferentes personas y ninguno fueron tomados en cuenta. La gente del Emprotur, por ejemplo, que es el ente de promoción del turismo acá en la zona, que nuclea la Cámara de Comercio, hotelera, gastronómica y demás,
Yo estuve personalmente en una reunión con autoridades del Emprotur, y lo único que les preocupaba para la temporada era que no hagamos scratches que puedan llegar a perjudicar los eventos que ellos estaban organizando. Y cuando le dijimos que cómo podían seguir profundizando políticas turísticas y dándole la mano a la misma gente, porque ellos son parte también de los partidos, dándole la mano a la gente que está promoviendo proyectos petroleros acá en el Golfo, que podrían acabar con todo eso, dicen que bueno, que hay que los controles, o sea, todo ese tipo de argumentaciones que no tienen ningún sustento, y finalmente no tomaron ningún tipo de partido, ni siquiera la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Turismo de acá de San Antonio hasta las Grutas. Entonces, esa es un poco las respuestas que nos dan. Y las instancias de participación ciudadana, como por ejemplo las audiencias públicas, nosotros acá en Río Negro tuvimos, convocaron una audiencia de la Secretaría de Ambiente y presentamos cartas en todas las delegaciones de la provincia y en Fiscalía de Estado en Viedma para suspenderla, para pedir que se suspenda, porque no garantizaba ni siquiera el plazo mínimo desde que se convoca hasta que se realiza, que son 30 días corridos. Claro, que fue el 20 de abril pasado. No, esa fue la de Añelo, que esa sí se dio, pero había otra programada que era acá en Río Negro. La de Añelo se dio, que fue en Neuquén, que esa también presentamos cartas, porque cumplían con el plazo establecido desde que se solicita, desde que se convoca hasta que se realiza, pero por ejemplo no cumplían con la consulta previa a los pueblos originarios, y el oleoducto del primer tramo pasa por territorio comunitario, por ejemplo. Otra cosa que tampoco respetan es que se hace un estudio de impacto ambiental, que es como el fundamento de la audiencia, que es lo que se estudia y lo que se presenta, y es solamente sobre 127 kilómetros de los más de 700 que va a recorrer el oleoducto. Entonces esto parece como absurdo si uno dice, ¿cómo uno va a estudiar el impacto ambiental de un proyecto, de un tramito chiquitito, cuando el proyecto tiene 700 y pico de kilómetros y desemboca en un golfo? Otra cosa que parecería también como muy ridícula es que en una era totalmente digital, donde las redes y la simultaneidad mediática hace que uno se pueda conectar casi que de cualquier lado a cualquier conferencia o situación, bueno, en Añelo decidieron hacerla solamente presencial. Y para inscribirse uno tenía que ir con el DNI a Neuquén a inscribirse. Luego habilitaron una opción para inscribirse por correo, pero era todo como muy intrincado. Uno tenía que mandar un correo de consulta, entonces ahí le respondía, entonces uno tenía que volver a mandar otro correo, y finalmente fue una audiencia vaciada. Tuvo una participación mínima. No llegaron ni a 12 personas, y de hecho algunas se anotaron ahí porque justamente faltaban muchísimos expositores. Entonces, como instancia de participación ciudadana, que debería garantizar nuestros derechos y uno poder estudiar el impacto ambiental y ver cómo sería y tener realmente una instancia de intercambio, terminan siendo simulacros de participación donde justamente lo que menos les importa es que participemos como ciudadanos y ciudadanas, y lo que sí les importa es hacerla como para cumplir con ese trámite y pasar a la construcción, que es lo que realmente les interesa. Fabricio, gracias por estos detalles aquí en el tiempo a disposición en la radio. ¿Cómo van a seguir? Ahora estamos organizando una serie de eventos, campañas comunicacionales, y vamos a seguir reforzando el aspecto legal. Por un lado estamos trabajando también con la Asociación de Abogados Ambientalistas, que ya presentamos una acción judicial en diciembre del año pasado, y bueno, estamos trabajando con ellos como de manera muy continua para ver cómo podemos hacer para impugnar esta audiencia y bueno, otras estrategias legales. Y después lo de siempre, la movilización, la organización, eventos, encuentros, y tratar de difundir lo más posible, porque creemos que hay muchísima gente que no sabe lo que pasa, y que cuando se entera, la mayoría de la gente con la que hablamos, todos están de acuerdo que no quieren un Golfo empetrolado y que queremos seguir disfrutando de nuestro querido Golfo Azul. Gracias, Fabricio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Fabricio Di Giacomo es vecino de las Grutas, coordinador y referente, ¿no?, de la multisectorial del Golfo San Matías, bueno, cuya situación es delicada por esta reforma, ¿no?, en la ley de hidrocarburos que nos remonta al 2022. 9 minutos faltan para las 11 de la mañana. Estamos recibiendo sus mensajes, en un ratito los leemos.